También yo creo que es, al final, nuestra sociedad, que cada vez está más polarizada y se tiende a politizar todo, al final vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, cada vez más politizada, y creo que también es difícil poder avanzar hacia adelante cuando los unos quieren tumbar siempre a los que están haciendo los otros. Por ejemplo, yo me he encontrado mucha gente que dice que no, es que el arte de por sí es de izquierdas, o si tú vas a la ópera es de derechas. Creo que todo esto también está impidiendo el avance en la buena dirección, porque si hay alguno que propone alguna buena propuesta para seguir avanzando, el otro pues lo chafa porque quiere llevar a ser ese punto y todas estas cosas, y creo que eso también puede ser complicado. Eso lo digo porque ahora tú que me has dicho lo de cambio climático, como existe también mucho negacionismo en esta cuestión, quizás eso está también repercutiendo al hecho de, pues hay una música que va sobre cambio climático, pues yo paso esto, ¿no? En plan de quizás a lo mejor puede también haber un poco de eso. Me gustaría saber que me contaras, ya que has estado tantos años también en Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias culturales, artísticamente hablando, más relevantes que has encontrado inicialmente entre el mercado estadounidense, cuando hablamos de arte, y el mercado español? Son mercados muy distintos y es muy difícil compararlos, sobre todo yo diría por la estructura de mecenazgo que existe, que es totalmente diferente y hace que el mercado sea muy diferente, ¿no? Es decir, allí es todo patrocinio privado, absolutamente, y obviamente pues este patrocinio pues tiene un peso enorme en las grandes instituciones, en el Lincoln Center, en el Metropolitan Opera, es decir que a nivel de industria es una industria ya totalmente distinta por el mecenazgo, ¿no? Otra cuestión también muy interesante para mí es la importancia del sistema universitario en Estados Unidos y en la música en el sistema universitario, que eso me parece una de las grandes ventajas que tiene ese sistema. Y es que yo, por ejemplo, cuando daba clase como adjunct instructor, daba de majors y de non-majors. Daba de majors, que era gente que se quería dedicar a la música y estaba haciendo la carrera y estaba haciendo el máster, y gente que igual estaba haciendo medicina y cogía como optativa música. ¿Qué relevancia tiene esto? Al final, esta persona no se va a dedicar a la música, pero sí va a tener un conocimiento de lo que significa aprenderse una obra, de lo que significa trabajar una pieza, va a escuchar de otra manera, y obviamente mucha de esta gente va a ser la que luego apoya estas artes escénicas, ¿no? Yendo a los conciertos o bien a nivel económico. Entonces hay una interacción una sinergia muy interesante. También el músico puede coger clases, pues yo cogí una clase de Heidegger, por ejemplo, de filosofía, porque sí, o clases de music business, o clases de musical law, es decir, que al final tienes una visión mucho más amplia como músico. Y eso creo que te permite adaptarte un poquito mejor a las exigencias del mercado, especialmente en un mercado tan exigente como Estados Unidos, simplemente por volumen y también por la calidad. Es decir, en Nueva York, pues obviamente está una de las mejores escuelas del mundo y claro, la calidad es inmensa, ¿no? Entonces, a mí la idea, especialmente el sistema universitario, que es una de las facetas, digamos, que más conocí, me parece muy interesante y muy, muy importante ponerlo en valor. De cara a esto que me dices de que la cultura final en Estados Unidos todo son iniciativas privadas, claro, la curiosidad es que en España parece a veces que es todo lo contrario. Entonces, pregunta corta y concreta que no sé si va a ser incómodo o no, pero es, ¿crees que el arte debería ser subvencionado o crees que lo acaba perjudicando? Yo creo que hay que llegar a un punto intermedio. Aquí en España tenemos instituciones privadas que están haciendo un trabajo extraordinario y tenemos también otras públicas que lo están haciendo. Yo creo que al final sería coger lo mejor de ambos mundos y ser capaces de combinar un patrocinio público-privado. No creo que deba predominar una sobre la otra porque, por ejemplo, en el caso de cuando fue el COVID, pues prácticamente se echó a toda la Metropolitan Opera, a toda la orquesta, ¿no? Entonces, claro, situaciones de este tipo pues también son alarmantes. Entonces creo que hay que llegar a una combinación y creo que en España poco a poco estamos llegando a esa combinación de una manera muy orgánica con instituciones privadas como la Escuela Reina Sofía, la Fundación Juan Marc, que son ejemplos extraordinarios, y también instituciones públicas de muy alto nivel, ¿no? Algunas de nuestras orquestas, la ONU, etcétera, que bueno, creo que están combinando muy bien estas dos facetas y creo que deben coexistir. ¿Y a qué crees que se debe que en España parezca que hay menos iniciativa privada que en Estados Unidos? ¿Es porque al no haber tanto público parece que no interesa tanto? Bueno, no, creo que es una inercia histórica. Creo que es que durante muchos años fue subvencionado, la subvención fue sobre todo pública. Entonces, creo que tenemos esa inercia histórica de considerar
que la cultura es gratis, primero, que tenemos que entrar gratis a todos los conciertos, que eso no es así, y la idea de esto de la cultura subvencionada con fondos públicos. Creo que es una inercia histórica y que todavía igual no conocemos estas iniciativas privadas todo lo que deberíamos conocerlas. O por lo menos el gran público, digamos, ¿no? Y desde tu perspectiva tan internacional y de tantas cosas que has visto y de conocer muy bien los dos modelos, ¿crees que es peligroso caer en el conformismo? O sea, hablando mal y pronto, cuando se depende tanto del Estado, es peligroso que se caiga en un conformismo de, pues a mí me da igual vender entradas porque yo voy a cobrar igual. ¿Crees que eso pasa o no pasa? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿crees que las instituciones públicas que reciben subvenciones deberían de rendir cuentas cuando no cumplen con objetivos de audiencia? A ver, creo que tenemos en general todos, instituciones públicas y privadas, que entender cómo presentar la música clásica hoy en día. Y creo que es obvio que estamos en un punto, y creo que llevamos muchas décadas en un punto en el cual tenemos que plantearnos cómo promocionar la música clásica y cómo promocionar los conciertos y cómo ofrecer un formato de concierto atractivo sin vulnerar lo que es la esencia de la música clásica. Porque si yo quiero ir a un concierto de pop, voy a ver a Beyoncé o voy a ver a Taylor Swift. No voy a un concierto de música clásica. Bien, entonces, teniendo claro esto, creo que tenemos que emplear determinadas herramientas para adaptarnos al día de hoy, ¿no? Creo que muchas veces seguimos una manera de proponer eventos muy decimonónica, totalmente enraizada en la estructura del concierto que podía hacer un Liszt o un Moschles, con la diferencia de que ellos improvisaban y que eran sus obras y bueno, tenía también quizás otra variedad que no tiene hoy en día, ¿no? Entonces, una forma de hacer conciertos que es, bueno, digamos que hay que renovarla y hay que cambiarla, ¿no? Y creo que a nivel institucional y a nivel individual, cada uno de nosotros tenemos que ver la manera de que podamos llegar a un público mayor. Mi perspectiva es que eso no quiere decir que tengamos que cambiar a la música clásica lo que no es, o trocearla para que se entienda, o cambiarla para que se entienda, no. Sino sobre todo, uno, enseñar a escuchar. Me parece muy importante que en los colegios se enseñe a escuchar, más que la negra, la semicorchea, la garrapatea, no sé qué, sino aprender a escuchar una sinfonía y emocionarte, aprender a emocionarte con una obra. Yo creo que si la gente realmente entiende o escucha de esa manera, la emoción es automática, ¿no? Y creo que desde el formato del concierto también tenemos que acercar muchas veces estas obras. Yo en mis conciertos siempre hablo, siempre las presento, las piezas, ¿no? No son conferencias concierto, pero sí doy unas notas que creo que son interesantes, y lo que recibo del público siempre es eso, que gracias por haberme dado estas notas, porque yo ahora escucho de otra manera, ¿no? Por lo menos me guío en un poco mejor en lo que significa la pieza. Entonces, creo que no debemos caer en el conformismo al margen de que sean iniciativas públicas o privadas. Creo que tenemos que coger aquellas herramientas que funcionen mejor en uno u otro ámbito, y también cambiar el modelo de concierto, pero cambiarlo desde una perspectiva no simplemente teórica, sino objetivamente hacer determinados pasos para que la música llegue y para que emocione. Porque funciona también la música de películas, porque se llenan estadios con música de películas, que es una mezcla de Mahler, Strauss y un poquito de Bruckner, ¿no? ¿Por qué se llena? Porque hay una historia, porque hay una emoción, porque la gente recuerda algo, es capaz de ver determinadas imágenes, es capaz de viajar con esa música a determinados recuerdos, determinadas ideas. Si no presentamos algo parecido, si no les ayudamos a que sientan algo parecido en la música clásica, va a ser muy complicado que se vayan a acercar, ¿no? Y por otro lado, creo que, por ejemplo, gente como tú, que lo estáis haciendo tan extraordinariamente bien, es la idea de accesibilidad también de esta música, de eliminar ese elitismo de, bueno, no, es que no. Al contrario, es decir, gente como tú que acerca esta música, pero de una manera pues informada, ¿no? Creo que es eso, es un cambio institucional y es también un cambio individual de los músicos, porque al final las instituciones pueden medirlo de cualquier manera, pero tú vas a un concierto y si ves lo mismo de siempre y no te llena, poco pueden hacer. Creo que es una responsabilidad de todos. Claro, en relación a esto de las bandas sonoras de películas, yo creo que sobre todo es porque al final las personas asocian eso a una vivencia personal, a una vivencia que acaban identificando con algo suyo, ¿no? Pues yo soy fan de Harry Potter y como me encanta la saga de Harry Potter, la música de algún modo la convierto en mía. Correcto. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer que las sinfonías de Mahler
a cualquier persona lo haga como algo suyo cuando no es alguien que se lo han enseñado o que ha estudiado música o que es músico únicamente. Bueno, lo primero decirte muchas gracias por las bellas palabras que me has No, dicho. es la verdad, es la verdad. Yo también creo que he ido a varios conciertos tuyos y me gusta mucho precisamente esa conexión que se genera con el público. En relación a todo esto de las bandas sonoras, parece que desde el mundo de la academia todavía no nos terminamos de poner de acuerdo de si es música clásica de ahora o no es música clásica de ahora. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que sí, yo creo que estamos viendo como John Williams tiene obras de concierto que está tocando Anne-Sophie Mutter y grandes intérpretes, Lang Lang está tocándolas. Es decir, que yo creo que al final hay ya una asunción a nivel global que esta música es de una calidad extraordinaria. Y la que es de una calidad extraordinaria, de música contemporánea muy buena, muy mala, y bandas sonoras muy buenas, muy malas. Pero las muy buenas, obviamente, pues para mí son música actual, son música contemporánea, un tipo de música contemporánea. ¿Y tú que has visto esos ambos mundos, el de Estados Unidos y el de España, dentro de lo que es la enseñanza de la composición? ¿Ves a los estadounidenses más enfocados a todo este mercado audiovisual para intentar colocar a sus músicos? ¿O crees que sucede como aquí en España, que la mayoría de conservatorios superiores que hay, la disciplina de composición, lo que dan es música de vanguardias, atonal, que luego precisamente parece que es la que más cuesta conectar con el mundo genérico? ¿Eso es exactamente igual en Estados Unidos, dirías, esa tendencia? Bueno, NYU es que es famoso por la música de cine. Es decir, la universidad en la que yo estaba es la que da los grandes compositores año tras año y vamos, Alan Menken vino varias veces, es decir, que hay una conexión absoluta. Entonces yo eso lo he visto como algo muy natural, es decir, que la mayoría de mis compañeros de composición estudiaban para musicales, para cine, para series, ¿no? Para medios audiovisuales, videojuegos, y eso es algo que yo siempre he visto con mucha naturalidad. También es verdad porque NYU está muy orientada a eso, ¿no? Pero creo que en Estados Unidos en general hay una mayor apertura en este sentido. Creo que la música de concierto tiende más hacia un neotonalismo hoy en día, eso, vamos, y la influencia del minimalismo ha sido clave, ¿no? Allí. Entonces creo que a nivel el concierto, digamos, la de concierto tradicional sí, y a nivel de cómo plantear una carrera, muchos de mis compañeros están compaginando la música de concierto con música de videojuegos, con música de bandas sonoras, de una manera natural y al mismo nivel, en el sentido de que ellos pueden poner, pues han ganado el premio ASCAP y al mismo tiempo han ganado un premio en el Festival de Cine de Tribeca y lo ponen al mismo nivel de importancia, ¿no? Creo que esta división en las nuevas generaciones y allí está más que superada. ¿Y por qué crees que en España parece que sucede lo contrario? Yo tengo una amiga que es compositora que me estuvo contando que ella se quejaba de se quería presentar a concursos de composición, pero la mayoría de todos los concursos que habían o hacías música de vanguardia tonal y tal, o vamos, olvídate de ganarlos, y la indignación que a ella le generaba el hecho de no me puedo presentar a concursos porque la mayoría son de este tipo de estilo, que no es mi estilo, por lo tanto no puedo ganar esos concursos. Como no puedo ganar esos concursos, no tengo nada que poder presentar a las productoras para yo poder pues venderme y acabar trabajando en eso. ¿Crees que hay una razón específica de por qué parece que en España es más difícil esa apertura? Bueno, yo creo que en España tuvimos una suerte inmensa, pero claro, a la vez tienen sus consecuencias. Nosotros, con la generación del 51, tuvimos a unos músicos de un nivel extraordinario, Luis de Pablo, Cristóbal Hafter, Tomás Marco, que trajeron todas estas vanguardias a España y que son músicos de una entidad internacional y reconocida. Me acuerdo de tocar Cristóbal Hafter o Luis de Pablo en Nueva York y que se reconocía, y Tomás Marco igual, se reconocía y se aplaudía como una música de altísimo nivel, ¿no? Entonces sí que es verdad que estas figuras tan extraordinarias, pues, y su estilo y el estilo de sus estudiantes, pues obviamente se ha mantenido a lo largo de las décadas, ¿no? Y a todos los niveles, en el conservatorio, en los concursos, es decir, que al final la influencia de estas figuras tan importantes, pues obviamente ha trascendido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay esta singularidad de que efectivamente en nuestras vanguardias tenemos estas figuras fundamentales y además con una trascendencia internacional muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos creo que quizás la fuerza del musical, la fuerza de Hollywood y demás, pues quizás ha determinado que hubiera más, ¿no? esta mezcla, ¿no? Y yo creo que, bueno, también innovaciones como las de John Cage, ¿no? Y figuras tan disruptivas como John Cage, pero en otro sentido, pues de repente llevan la música quizás en otra dirección, ¿no? Creo que hay que entender muy bien las circunstancias históricas, ¿no? Lo que se da en cada uno de los países y las circunstancias político-históricas de los dos, ¿no?
Pero creo que estamos en un proceso de cambio. Creo que Kaleidoscope, mi disco, es un poco un ejemplo de esto, ¿no? Es decir, que hay obras que están quizás un poquito más enraizadas en la vanguardia, otras que sí que son muy neotonales, otras que parecen un anime, ¿no? La de Yoko Kanno, que es una compositora anime conocidísima, pues es súper tonal y parece, pues eso, totalmente música de banda sonora de anime. Entonces, bueno, creo que estamos avanzando en un eclecticismo musical muy interesante y quizás, pues eso, una predominancia mayor de una música neotonal, ¿no? De alguna manera está volviendo otra vez ese gusto, ese arraigo a la tonalidad frente a las vanguardias de mediados de siglo, que creo que tuvieron una función muy importante y que eran necesarias. Es decir, que al final figuras como Boulez y como Cage, en sus extremos, han sido fundamentales para la historia de la música. Ahora que nos hablas de tu disco, que es un disco muy bonito, yo he tenido el placer de poder escucharlo entero, háblanos un poco. O sea, es verdaderamente llamativo que el disco que has hecho son todo compositoras actuales. ¿Cuál es un poco el objetivo inicial? O sea, ¿cómo se cuece esa idea? Sí, la verdad es que ha sido una idea de varios años. Creo que Kaleidoscope es un reflejo de diversas ideas que habían surgido a lo largo del tiempo, en mi caso, ¿no? Creo que por un lado está la idea de la diversidad, son compositoras de todos los continentes. Para mí eso, la vivencia de Nueva York, la vivencia de la ONU fue muy importante, el entender y el tener esa visión global y el enriquecimiento de lo que eso suponía, ¿no? Es decir, que pues yo el primer año tenía una compañera de piso china, el siguiente mexicana, tenía amigos de todo el mundo, gracias a la ONU pues tenía muchísimos amigos del continente africano, tenía amigos australianos, es decir, que al final tenías una riqueza de visión muy interesante, ¿no? Y muchas veces una riqueza que te hacía aprender, ¿no? Te hacía aprender de tu cultura y de otras culturas y de cómo ver tu cultura, ¿no? Que habías asumido que era la que estabas, en la que te habías criado siempre, pues de repente ver otras perspectivas es tremendamente enriquecedor. Entonces, toda esa idea, que llevaba muchos años ya planeándola con el Women in Music, que eran intercambios culturales entre países a través de música de compositoras, que hicimos Estados Unidos-España con la colaboración de la Filarmónica de Nueva York, y luego España-Alemania, España-Portugal, pues dije, oye, vamos a ampliarlo esto un poco más, ¿no? Vamos a pensar en el mundo. Y al mismo tiempo que hacía eso, decía, oye, es que claro, es que en las salas de conciertos ya no se tocan señoras, o se tocan muy pocas. Las señoras que se tocan, la mayoría pues son Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, porque nos suenan los apellidos, y eran hermanas de... Digamos que de esas, bueno, pues hay algunas contemporáneas que están entrando. Sari Ajo, Sofía Guaidulina, pero europeas o americanas. Pero ¿qué pasa con el resto? Es decir, ¿qué pasa en Japón? En Japón hay compositoras. ¿Qué pasa en Australia? ¿Qué pasa en Nigeria? ¿Qué pasa en Sudáfrica? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en...? ¿No? Entonces, de repente, pues me empecé a plantear todo esto, ¿no? ¿Qué pasa en Jordania? ¿Qué pasa en el mundo árabe? ¿No? Y entonces, bueno, surge primero de esa exploración. Hay otra fase que es la de compositoras. Esto es un trabajo que llevo realizando desde varios años, que parte de mi propia sorpresa cuando a mí un alumno me pide una obra de una compositora y básicamente no tenía ni idea, porque no había estudiado ninguna y realmente no tenía conocimiento sobre ninguna para el nivel de poder programarlo y poder ponérselo a un alumno en el repertorio. Y entonces, esta investigación la verdad ha sido muy interesante porque me ha ayudado a ver el grado de invisibilización que existe todavía y que existía entonces. Yo cuando en 2010, empecé esto cuando tenía 19 años, pero en España empecé a promoverlo pues en el 16-17 y me acuerdo de presentar programas y tener esto por escrito y que me digan, no, pero a ver, toca música de verdad, en plan Beethoven y tal, no toques estas obritas, sin saber de qué se trataba ni conocer la música de estas señoras, ¿no? Entonces, creo que es importante entender de dónde venimos, ¿no? Y entender también que esta lucha individual mía y de otras de mi generación viene precedida por gente como Marisa Manchado, Cecilia Piñero, que cuando proponían obras de compositoras las tildaban poco más que de locas, ¿no? Y sin embargo han luchado y luchado y luchado durante muchísimos años, ¿no? Entonces, claro, imagínate cómo debe ser para que yo en el año 16, 17 esté proponiendo programas y me digan, propongo algo de verdad, ¿no? Obritas, ¿no? Sí que es verdad que el 2018 hay un punto de inflexión,
pero todavía queda muchísimo por avanzar. Entonces, Kaleidoscope surge de estas dos investigaciones realmente, ¿no? de estas dos ideas, a la que se une la música contemporánea. Y esto es algo que también es muy importante para mí. Toco obras de Brahms, toco obras de Mozart, toco obras de Clara Schumann, toco obras de todos ellos, pero creo que para que la música siga viva es también una obligación de los intérpretes el que se toque y el que difundamos esas obras. Ya dirá al público y la historia si esas obras pasan o no, pero nosotros tenemos esa obligación de que lo que consideramos de calidad, ponerlo en un escenario, ponerlo en un disco. Entonces me interesaba especialmente que fueran compositoras vivas, salvo Claudia Montero, que falleció recientemente, pero con la que pude interactuar, y me interesaba mucho también este diálogo con ellas, es decir, que esto es un disco que es mío, pero que al final todas las grabaciones ellas las han escuchado, las han aprobado, ha habido un proceso. Entonces, digamos que es un solapamiento de estas tres ideas.